tener que volver a hacer algo que nosotros habíamos hecho antes. Porque yo le estoy enseñando a ustedes, no sé si ustedes recuerdan que yo comencé a enseñarle a ustedes una 3 dimensiones que hay de revelación de Dios para con el hombre y en la esencia de Jesucristo. Y nosotros muchas veces desconocemos en realidad la herencia que Dios nos ha dado a nosotros, porque nosotros confundimos lo que es una herencia con lo que es un salario o lo que es una retribución por un servicio o por cualquier obra o trabajo que nosotros hayamos desempeñado para Dios. Entonces, fíjese una cosa, la Biblia habla que en Cristo nosotros tenemos herencia, herencia. Entonces, cuando tenemos que volver otra vez a volver a los mismos cimientos iniciales, porque muchas veces nosotros oímos la palabra herencia, pero no la asimilamos. Entonces, ustedes como yo sabemos por simple inspección que una herencia es algo que tú recibes o tú adquieres, pero no que tú lo trabajaste, sino que alguien lo trabajó para ti y alguien te lo dejó a ti. O sea, tú eres el beneficiario, tú ves, de el trabajo de otra persona. Entonces, cuando la Biblia habla que nosotros en Cristo tenemos herencia, la Biblia lo que establece es, fíjese que para poder haber una herencia, usted recibir una herencia, tiene que haber muerte del testador o del que hizo el testamento. Entonces, cuando Cristo nos dejó herencia, en simple y llanamente, lo que Cristo compró en la cruz del Calvario, Él nos lo dejó a nosotros como herencia para que nosotros verdaderamente obtengamos la herencia que Dios siempre ha tenido para con nosotros. La única diferencia que existe es que la herencia que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo para nosotros era una herencia que la íbamos a adquirir, lo que la Biblia llama al final de los tiempos o cuando Dios trayera a revelar el misterio escondido que estaba escondido, que aunque el hombre no hubiese caído como quiera, Dios dentro de su forma, él la iba a revelar de que el hombre fue diseñado no solo para ser creación de Dios, sino para llegar a ser hijo de Dios. Por eso, en toda la esencia de la revelación de Dios que se manifiesta a través de Cristo, nosotros cuando comenzamos a escudriñar las escrituras, nos damos cuenta que en la profundidad de ella está la revelación de Cristo, no solo para el hombre, sino también para todas las creaciones, comenzando con la creación angelical, porque la creación angelical es primero que la de los hombres. Entonces, no hay un hombre preadámico, pero sí hay la creación angelical es primero que la de los hombres. Lo que la Biblia establece implícitamente es que cuando Dios terminó de crear al hombre y de habitar el lugar donde el hombre vive, ese mismo día Dios cesó de la creación angelical. ¿Por qué? Porque la creación angelical, Dios la estuvo haciendo y la estuvo haciendo y a medida que nosotros conocemos por medio de la palabra lo que la rebelión que hubo en el cielo, eso provocó un desplazamiento que en el mismo cielo tuvo que haber un reacomodamiento. ¿Por qué? Porque hubieron muchos principados, hubieron muchos arcángeles, hubieron ángeles de todo rango que fueron seducidos por Satanás y ellos fueron atraídos por Satanás y en ellos también se encontró maldad. Entonces, al momento de Dios pesarlo en balanza, dice que
Satanás arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. Pero cuando nosotros oímos una tercera parte de los ángeles del cielo, nosotros muchas veces o lo limitamos o lo dimensionamos. Pero cuando usted se pone a ver y usted calcula lo que significa una parte de los ángeles del cielo, de la creación de Dios, de toda la creación angelical que Dios ha hecho, porque los ángeles tienen diferentes tipos de niveles. Ellos van en niveles. Dice en la Biblia que ellos fueron tanto que ellos hicieron tronos en las aguas, debajo de las aguas, en la tierra y en los aires también. En otra palabra, para que usted pueda, para sintetizarle lo que yo le quiero explicar, ellos eran tanto que la tierra le quedó pequeña a ellos para ellos poderla habitar. Entonces, fíjese, con su caída, ellos tenían ciertas limitaciones. A medida que se fue desarrollando el tiempo y el hombre desobedeció a Dios, ellos recibieron la facultad y la potestad para operar en el hombre. Y entonces, por eso, a medida que el hombre se ha ido desarrollando, ellos han venido poseyendo a los hombres de generación en generación. Eso lo enseña la Biblia hasta tal extremo que una sola persona tiene la capacidad en lo que se llama en su parte espiritual y en su naturaleza que tiene de tener no solamente 1,000 y 2,000 demonios. Una persona puede tener más de 200,000 millones de demonios si usted no lo sabía. Usted va a decir 200,000, sí. O sea, una legión estaba compuesta de 2,000 a 7,000 ángeles, pero hay personas que no tienen una sola legión, tienen legiones de legiones que lo poseen, tuve los principados de una u otra manera, y ese tipo de demonios habitan en esa naturaleza. Por eso es que ustedes ven que el endemoniado Garadeno fue y era un solo endemoniado. Y había lo que le llaman una cantidad de cerdos que lo estaban apacentando. Tuve los pastores que apacentaban los cerdos. No era un cerdo, era una finca entera de cerdos. Y ellos eran tantos que poseyeron todos esos cerdos y llevaron esos cerdos hasta derricarse por un derricadero de tanto que eran. Y lo tenía un solo hombre. Eso es un misterio que hay, que muchas veces nosotros los hombres no entendemos, de la capacidad espiritual que tiene el hombre, porque el hombre tenía una capacidad espiritual para que no solamente una presencia oiga bien, creada conviviera con el hombre, sino para que el creador de todas las cosas podía convivir dentro de la naturaleza del hombre. Entonces, eso es algo que necesita un estudio más profundo para que lo podamos analizar. Pero mi punto hoy es que, ¿por qué? Porque yo me quedé un poquito no preocupado, sino sorprendido cuando estábamos hablando el miércoles de Primera de Timoteo y capítulo 3, cuando llegamos al verso 16, porque el verso 16 de Primera de Timoteo establece de lo que verdaderamente, de la esencia de Jesús, de la revelación de Jesús para el hombre y de la revelación de Jesús también para los ángeles. Pero yo de una u otra manera, yo le he venido enseñando eso de varias formas. Entonces, mi preocupación es que muchas veces creo que no hemos captado ese tipo de enseñanza para poder sacarle la sustancia. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos lleva a nosotros a tener una identidad correcta de Dios. Y a medida que usted va identificando, usted ve lo que se llama la naturaleza de Dios, también usted va adquiriendo un conocimiento para también ir alcanzando el conocimiento de conocer también la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces
aunque somos hombres, conocemos muy poco del hombre. Y la Biblia dice que ¿quién conoce la cosa del hombre si no es el espíritu del hombre que está en el hombre? Pero cuando el espíritu del hombre, cuando es vivificado, el hombre recibe el conocimiento de parte de Dios para verdaderamente conocerse como Dios lo conoció. Entonces yo le podía decir, sin lugar a equivocarme, con suficiente base bíblica para probarlo, que el hombre de hoy no conoce la esencia de él mismo. Por eso es que una presa fácil de Satanás. Pero la iglesia no debía de ser así. La iglesia debía de ser diferente. Entonces, nuestra enseñanza de hoy está basada, va a estar basada en unos de los pilares que nos lleva a nosotros conocer la revelación de Cristo. Recuérdese que yo en un momento determinado le enseñé a ustedes, el primera de Tesalonicenses 4:16. Y el primera de Tesalonicenses 4:16 habla de la esencia de Jesús como Señor, o sea, en su esencia como hombre, como ángel, que lo conocieron los ángeles en su esencia, de su presencia angelical, y como Dios en su esencia de manifestación de Dios. Entonces, si usted por lo menos busca primera de Tesalonicenses 4:17, que nuestra enseñanza hoy está centralizada en el libro de Colosenses, capítulo 1, ustedes lo buscan para que ustedes puedan entender con más facilidad lo que yo le quiero dejar dicho, porque yo traje una enseñanza entera con relación a eso. Entonces, primera de Tesalonicenses 4:16 dice así. Estamos en reverencia a Dios, leemos la palabra de Dios en reverencia a Dios. Oiga cómo dice. Dice, porque el Señor mismo. Entonces, cuando está hablando del Señor mismo, yo le enseñé a usted en esa clase que ahí lo que se está cumpliendo, lo que dice el libro de de Filipenses de capítulo 2, que dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces, cuando la Biblia habla que Jesús tomó forma de siervo, lo que habla es que tomó forma de hombre, porque el hombre estaba en un estado de esclavitud. ¿Por qué? Porque el hombre estaba siendo gobernado, porque fue sacado de la presencia de Dios, del huerto de Dios. Y al hombre estar siendo gobernado, el hombre era siervo, pero no de Dios, sino siervo del pecado, y por ende se convirtió en esclavo de Satanás. Entonces, cuando dice aquí, porque el Señor mismo con voz de mando, si usted se va a Colosenses, dice que Cristo recibió un nombre que es sobre todo nombre, pero lo recibió en la naturaleza de hombre. ¿Para qué? Porque la restauración del hombre caído está en Cristo. Él fue restaurado porque él vino como hombre. Y a él ser restaurado como hombre, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo un nombre en el cual toda la rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, de los que están en las aguas y debajo de las aguas, tienen que confesar que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pero cuando habla de Cristo como Señor, ahí también está incluyendo el cuerpo de Cristo, el que Cristo ha constituido como su cuerpo. Y eso Cristo no se lo dieron, eso Cristo se lo ganó. ¿Con qué? Con su estado de obediencia al Padre. Entonces dice, fíjate, el Señor. Entonces está hablando de la esencia de Jesús como hombre. Y dice, con voz de mando y con voz de arcángel. Entonces está hablando también la esencia de Cristo, como Cristo fue conocido en el Antiguo Testamento, que lo conocieron como un arcángel o un ángel que se le denominaba el ángel de Jehová o el ángel mensajero. Entonces dice aquí, y con trompeta de Dios. Cuando habla de trompeta, no dice no. Cuando habla de trompeta, habla de autoridad. Que él
cuando Él descienda y Él venga, Él va a venir con su presencia. ¿Por qué? Porque Él viene a devolverle por completo en la naturaleza, en el cuerpo de la humillación al hombre, un cuerpo de la restauración. ¿Por qué? Porque nosotros todavía, dice la Biblia, que nosotros estamos en el cuerpo de la humillación. El cuerpo que nosotros poseemos es el cuerpo de la humillación. Todavía el cuerpo de carne. Por eso nosotros estamos tan limitados, porque este cuerpo nos limita. Pero dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5 que Dios está preparando un edificio no hecho de manos, sino hecho por él mismo. O sea, el cuerpo glorificado que Dios está haciendo para los redimidos y para la iglesia es un cuerpo de gloria semejante al cuerpo de Jesús en su estado resplandeciente. Entonces, ese es uno de los misterios revelados, que los ángeles, cuando recibieron esa revelación, ellos, fíjate, ahí es que el apóstol Pedro dice que ellos quisieran ser partícipe del sufrimiento y del dolor del hombre para ellos recibir la bendición que Dios le ha ofrecido a todo aquello que lo aman. Ahora, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que aman a Dios no son los que van a la iglesia, nada más. No son los que han confesado. Los que aman a Dios son los que se niegan a sí mismo para que la voluntad de Dios sea ejecutado en ellos. Los que batallan día a día contra los deseos de la carne, contra el diablo, contra la influencia de este mundo desordenado, porque el mundo está contaminado. Todo es por obra de Satanás, pero son diferentes tipos de influencia que operan dentro del sistema que nosotros en el mundo espiritual nosotros le llamamos el cosmos. El cosmos está corrompido. Satanás ha tomado la mente de la gente que están en eminencia. Y la iglesia lo único que hace, bla, 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 bla. La iglesia está para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué la iglesia no ha tenido más éxito en esa área? Porque la iglesia lo que hace es maldecir los hombres que están en eminencia, porque muchas veces no son de su agrado. Y al no ser de su agrado, en vez de cumplir con el rol sacerdotal, lo que hacen es que se alinean con el sistema del mal por mal. Tú ves, de no me gusta, pues no lo tolero. Tú ves, yo, por ejemplo, yo oro por muchísimos políticos que yo no lo soporto en mi esencia humana, pero en mi esencia espiritual yo tengo que orar por ellos, porque si nosotros lo descuidamos, entonces el diablo que lo está usando lo va a usar más. Y ellos siempre van a ser todos los días más instrumento del diablo. ¿Por qué? Porque la iglesia, en la esencia de Cristo como Señor, Cristo la ha hecho el cuerpo. Y al hacer el cuerpo, la iglesia tiene el poder para deshacer todas las obras del diablo. Entonces, Cristo aquí está en sus tres dimensiones. Está en la dimensión de hombre manifestado, está en la dimensión de ángel manifestado y está en la dimensión de Dios manifestado. Entonces, fíjese una cosa, Cristo, él no era un hombre, él se volvió un hombre. Cristo no era un ángel, él se manifestó a los ángeles como un ángel. Entonces, muchas veces nosotros como iglesia perdemos de perspectiva esta revelación y por eso muchas veces encasillamos o encerramos a Jesucristo dentro de las debilidades del ser humano. Cristo participó de ella, pero él no la posee ahora, porque él tiene la esencia de hombre para socorrer al hombre. Tiene la esencia de ángel para gobernar a los ángeles y dirigir a los ángeles. Y tiene la esencia de Dios para recibir las magnificencias, la gloria y la honra que le corresponde a Dios. Porque cuando el Padre lo puso, dice la Biblia, tú ves, que cuando lo puso le dijo, adórenle todos los ángeles, adórenle. Y dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces la honra y la gloria del Padre, el Padre ha determinado que al hijo sea que se le dé, porque el hijo siempre ha sido lo que es. Entonces, como él siempre ha sido lo que es y está en sus tres dimensiones, entonces nosotros hoy
Vamos a al libro de Colosenses. Me quedan 14 minutos que lo vamos a aprovechar. Al libro de Colosenses. Colosenses. Amén. Colosenses. Capítulo 1. Me gustaría que todo lo que tienen Biblia lo busquen. Tú ves. Fíjese, capítulo 1 del libro de Colosenses. Nosotros lo que nos interesa está del verso 15 en adelante, pero dice en el verso 6, dice, fíjese, que eso es algo que la iglesia tiene que tener el entendimiento, que la iglesia muchas veces pelea incorrectamente por no tener entendimiento. Dice que a causa de la esperanza que hoy está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de la buena nueva de Dios, que es el evangelio. Entonces, fíjese, Pablo aquí, si usted lo lee ese capítulo, le está hablando que hay una esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Entonces le dice que ha llegado hasta vosotros como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia, fíjese, de Dios en verdad, como lo habéis, como lo tuve en verdad. Entonces vamos al verso 12. Dice, ¿por qué no vamos al verso 12? Porque tenemos el tiempo encima. Dice el verso 12, con gozo, dando gracia al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. En primer lugar, la herencia que el Padre nos ha dado, que está guardada en luz, no es una herencia nueva. No es nueva. Es nueva en la forma como Cristo la ha traído, porque la trajo en un momento determinado que el hombre estaba vendido al pecado y que el hombre estaba vendido bajo la potestad de Satanás y los demonios. Entonces dice que a través de Cristo, Dios nos traslada de la tiniebla y nos lleva al reino de la luz. Y cuando nos lleva al reino de la luz, dice que vuelve y nos devuelve la herencia. Entonces, como hablamos al principio, recuérdese, herencia no es algo que usted trabajó, ni que usted se ganó. Es algo que a usted le regalaron, le dieron. ¿Te entiende? Entonces, por causa del tiempo, vamos al 15 para que usted vea lo que dice aquí el 15. Dice, Él es, hablando de Jesús. Fíjese, aquí viene la revelación otra vez de lo que hemos estado enseñando a través de varios días. Dice que Jesús, está hablando de Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, fíjese, lo primero es que, nótese bien, analícelo bien, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, fíjese, es lo que la Biblia dice en Juan 1:18. Dice que a Dios nadie jamás lo ha visto. Nadie jamás lo ha visto, nadie jamás lo ha visto. Entonces, en su esencia de cómo el Padre es, nadie jamás lo ha visto. ¿Por qué? El Padre tenía eso diseñado, determinado. Eso era la herencia que Dios tenía verdaderamente para el hombre. Que el hombre llegara a conocerlo a él,
antes que toda la creación, como él es. El hombre fue diseñado, fue creado para alcanzar verdaderamente esta dimensión de llegar a conocer al Padre tal y como él es. Por eso yo le he enseñado a ustedes muchas veces que la omnipresencia de Jesús en el cielo se manifestaba, que Jesús podía ser la imagen del que estaba en el trono, que veían los ángeles cuando entraban, y era también la imagen del mismo que entraba al trono a través de la presencia angelical, porque Jesús es omnipresente. Entonces su esencia de Dios, él se podía manifestar como ángel y podía estar sentado como Dios. Por eso es que la Biblia dice que los serafines que cuidan lo que se llama el trono de Dios, ellos tienen dos alas y la iglesia tiene que abrir el entendimiento. Cuando la Biblia dice que tienen dos alas que tapan su rostro, lo que le está diciendo es que ellos nunca han visto el rostro de Dios. Nunca lo han visto. Entonces, cuando dicen que tienen dos alas que cubre su pie, la Biblia lo que está enseñando es que ellos no son dignos de estar de pie del que está sentado en ese trono. Ellos no, aunque ellos son hechos, tú ves lo que son poderes, tú ves, han hecho, son autoridades celestiales. En su esencia, oiga bien, en su esencia de Dios, cuando Dios se manifieste como él es, el único que tenía, oiga bien, ese diseño dentro para Dios poder habitar dentro de él en su naturaleza y verlo tal y como es, era el espíritu del hombre. Entonces, cuando el hombre llegara a esa dimensión de poder ver a Dios en su esencia de Dios, entonces los ángeles iban a estar preparados, porque los ángeles iban a ser también dependientes. Escuche lo que le voy a decir, qué teología bíblica. Iban a ser dependientes de Jesús en la esencia del hombre, Jesús, porque Jesús, oiga bien, a la iglesia que representa a los hombres, él la hizo su cuerpo. Cuando habla de su cuerpo, está hablando de su gobierno. Cuando habla de su cuerpo, está hablando de su esencia. Cuando habla de su cuerpo, está hablando de su naturaleza. A la iglesia no fue a los ángeles, fue al hombre. Por eso es que los ángeles cataron de una vez esa idea. Dijo, wow, nosotros que somos arcángel, nosotros que somos serafines, nosotros que gobernamos un universo más grande que la tierra, nosotros que reinamos sobre esferas más grandes que muchas de las esferas que el hombre conoce. Sin embargo, el hombre tiene un diseño para que Dios pueda habitar en el hombre y el hombre tener el gobierno absoluto de la omnipotencia de Dios. Por eso es que yo le he enseñado a ustedes que eso es muy profundo. Cuando el hombre metió la pata en el huerto, y lo primero que Dios dijo, vamos a sacarlo rápido, no sea que coma de Jesús en esa condición. Porque si come de Jesús, que era el árbol de la vida, en esa condición, dice, se va a volver igual que nosotros. Y ahí sí va su problema, porque el hombre fue diseñado para alcanzar, para conocer. Por eso que el hombre tiene una dimensión de imaginación tan grande. El diablo se la ha corrompido, pero en su imaginación, el hombre tenía el poder creativo de Dios. Por eso el hombre en su imaginación estaba la mente de Dios para seguir creando y creando cosas. Por eso que el hombre puede imaginarse tantas cosas, a diferencia de los ángeles. Los ángeles están diseminados para obrar en cosas específicas, aunque tienen un libre albedrío para escoger, pero para desarrollarse, como el hombre no, porque el hombre fue diferente. Entonces, cuando dice la Biblia que Jesús es la imagen del Dios
invisible. ¿Por qué? Porque siempre la voluntad original, el secreto, el misterio revelado era que el primero de toda la creación que iba a conocer a Dios no iban a ser los ángeles, era el hombre. ¿Ustedes entienden? Era el hombre que lo iba a hacer. Entonces, por eso es que Satanás odia tanto al hombre. Satanás sabe que está perdido. Satanás sabe que esta guerra no la puede ganar. Pero su odio es tan grande que él se goza cuando él puede distorsionar el plan original de Dios en los hombres. Él se goza. Eso es lo único que él puede alcanzar. Es lo único, porque él es padre de maldad. ¿Por qué? Porque al hombre se le ha dado. Oiga bien. El problema del diablo era que él quería sentarse, porque él decía, subiré al lado norte de los cielos, de donde está Dios, y subiré a su trono, y allá yo me voy a sentar como Dios. Él pensaba sentarse en el trono en el cual era visible que el que se sentaba ahí y se veía era Jesús, porque él es la imagen visible, y él quería, por eso hizo ese complot en el cielo para sentarse ahí. Sin embargo, él no lo pudo lograr, pero al hombre con todos sus defectos, con todos los problemas, con toda la dificultad, con todas las debilidades que tiene, cuando el hombre cumple con las ordenanzas y la prerrogativa que Dios le ha dicho en esta tierra, Dios le dice al hombre, al que venciere, yo, dice Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y mi Padre me ha dejado que yo me siente con él en su trono, en su esencia. Pero fíjese, esa es una de las herencias que Dios tiene para el hombre en Jesús, pero esa no es la más importante. No es la más importante. La esencia del gobierno no es la más importante. La esencia más importante de Dios es que Dios lo haga a usted partícipe del árbol de la vida. Que usted verdaderamente de usted emane vida, como dijo Jesús. Como dijo Jesús, la regla que Jesús estableció. Tú ves, yo en ti y ellos en mí. Y así como tú me has dado a mí, según San Juan 5:24, que tenga vida propia y que le dé vida a quien yo quiera, también para que ellos tengan vida propia. Yo no le estoy hablando teología especulativa, le estoy hablando lo que la Biblia dice. El diseño original de Dios para el hombre era que el hombre tuviera vida propia. Pero con cuanto a los ángeles dice que lo que no guardaron su dignidad, que es lo que hizo Dios, lo que fueron, lo que gustaron, lo que fueron partícipes, lo que disfrutaron del Espíritu Santo, fueron partícipes del poder, de la divinidad, de la santidad de Dios. Dice que le fue quitada por completo, porque no guardaron su dignidad. No la guardaron. Entonces, hay una esencia. Entonces, oiga lo que sigue diciendo. Seguimos en Colosenses, dice, el primogénito, escuche cuando habla, dice el primogénito de toda la creación. ¿Qué es lo que la Biblia está estableciendo? Que Jesús es primero que todo, porque él es de la misma naturaleza del Padre. Lo que pasa es que el Padre se ha manifestado en Jesús como lo creado, siendo él el creador. Dice que es el primogénito de todo. Por eso Jesús fue el primogénito que venció la muerte. Porque aún en la esencia de la caída del hombre, para el hombre ser restituido, él fue el primero. Oiga lo que sigue diciendo. Porque en él, verso 16, Colosenses 1, dice, porque en él fueron, no es que van a ser, dice, fueron creadas todas las cosas. La que hay, escuche bien, en Jesús, es que fueron creadas todas. Dice, la que hay
en los cielos. No está diciendo en el cielo, sino en los cielos. La que hay en la tierra. Entonces, fíjese, ahora hay algo mucho más importante que dice la que son visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y el verso 17 dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Pero si usted cree que eso es bueno, oiga lo que dice el verso 18. Dice, y él es, está hablando de Jesús, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En otra palabra, la revelación del Padre de lo que es el hombre está impregnada en lo que Jesús es. De lo que el Padre quería para el hombre, nosotros nada más vemos lo que Jesús tiene y en lo que Jesús ha participado. En eso era que el Padre, en su plan original, cuando creó al hombre, lo tenía pensado para que el hombre sea no solamente creación, sino que el hombre alcanzara el grado de ser engendro de él, engendro de él. Por eso es que Jesús, cuando vino aquí a esta tierra, a través del Espíritu Santo, nos dio el poder otra vez, nos devolvió esa herencia. Eso es una herencia de ser engendrado por el Espíritu Santo. Esa es una herencia. Tú ves, ser engendrado por el Espíritu Santo. No solamente salvo, sino engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, fíjese, él es toda la cosa. Entonces, la iglesia es el cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que aprender y conocer la esencia de Dios a través de Jesús para poder conocer la esencia del hombre. Porque si no, nosotros no vamos a conocer. Por eso es que nosotros andamos siempre mendigando lo que a nosotros nos sobra. Porque nosotros no tenemos, tú ves, una verdadera esencia de lo que nosotros somos. Nosotros, fíjese una cosa, nosotros somos buenos para oír la palabra. Somos buenos para escudriñarla, pero no para creerla, porque muchas veces la ponemos en tela de juicio, porque la encasillamos dentro de nuestro prejuicio de limitaciones y no dejamos que el Espíritu Santo verdaderamente se meta en nuestro espíritu y nos parta, nos divida, no nos lleve verdaderamente a la esencia original de ser engendrado por el Padre para nosotros vivir, aunque sea destello de eso, en esta tierra de los vivientes, en esta tierra de los mortales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos eso, entonces nosotros nos damos cuenta que nosotros somos portadores de vida y no de muerte. Nosotros entonces dejamos de estar nada más pensando en los razonamientos de nuestros pensamientos, de lo que queremos, de lo que nos gusta, de lo que deseamos. Cambiamos de perspectiva y nuestras mentes, nuestra mente cambia de diseño y comenzamos a buscar la esencia de las cosas que están arriba en los cielos. Pero fíjese, nosotros somos buenos para hablar de eso, pero para vivir eso nos da brega. ¿Por qué? Porque para eso tú tienes que matar la naturaleza de la carne, los deseos de la carne, sea joven o sea viejo. Eso no tiene que ver ni con juventud ni con vejez. Eso tiene que ver con identidad. Cuando verdaderamente tú tienes la identidad de la esencia de lo que Jesús dice que él es la imagen del Dios visible e invisible.
Entonces Jesús es la imagen del Dios visible. Pero cuando la Biblia dice eso, lo que está diciendo que el hombre, en el hombre, Dios iba a mostrar el poder de él, tanto el invisible como el visible. Por eso es que la esencia del hombre, como yo le dije, en su naturaleza tiene tanto poder para poder albergar tanta naturaleza espiritual. Por eso es que el hombre tiene tanta casa, la cual el diablo puede poseer, los demonios pueden poseer, porque la esencia espiritual del hombre, mire, yo le voy a decir una cosa, aún el hombre siendo caído es un problema para Dios y para el diablo. Cuando el hombre decide, porque el hombre se deja atar, porque el diablo lo seduce con lo que al hombre le gusta, y después que el diablo se le metió, el diablo lo aprisiona. Pero cuando el hombre se revela, mire, hasta que Dios no determina que el diablo puede hacer alguna cosa, el hombre lo resiste. Es cantar, volviendo al punto original para que usted entienda. Cuando Dios puso al hombre en el huerto, lo introdujo y le dijo con relación a la tierra, fructificar, multiplicar y subyugarla. Eso es lo que significa gobernarla. El hombre no fue hecho para ser esclavo de la tierra, fue hecho para gobernarla, pero tenía que vivir donde, en el huerto, en la presencia de Dios. Y dice la Biblia que cuando Dios le dijo al hombre, le dijo, mira, yo te he puesto aquí, pero no coma de eso, porque el día que tú comas, ese día tú vas a morir. ¿Sabes lo que Dios le dijo? Ese día tú vas a salir de mi presencia. Y el día que tú salgas de mi presencia, tu cuerpo también va a morir. Todo va a morir. Y el hombre pecó y Dios lo sacó de su presencia. Pero fíjese, el poder del hombre era tan fuerte todavía que el diablo tuvo que durar 900 y pico de años maquinando a ver cómo era que iba a matar a Adán. Porque Adán todavía tenía el reflejo de la imagen y la semejanza de Dios impregnada en su espíritu. Y eso lo hacía él más poderoso que el diablo. Más poderoso que el diablo. La gloria del hombre siempre ha sido mayor que la del diablo. Y la gloria es lo que manifiesta verdaderamente la esencia del cabo de Dios, del poder de Dios. La esencia, esa la manifiesta. Hay muchos ángeles llenos de la gloria de Dios, llenos de la presencia de Dios. Pero el hombre fue diseñado para que la plenitud de la presencia de Dios conviviera con él y en él. Por eso la Biblia dice que en Jesús, fíjese, en la naturaleza de Jesús, siendo el hombre, habitó la plenitud de Dios entera hasta el extremo que Jesús le dijo que el Espíritu Santo, al habitar en la esencia de él, porque estaba habitando en la esencia de él, en su plenitud, porque Jesús tenía que hacer una tarea y esa tarea tenía que ser así. No podía, el Espíritu Santo no podía ramificarse, tenía que hacer esa tarea porque él era el encargado verdaderamente de hacer esa tarea. Y por eso le dijo a sus discípulos, hasta que yo no me vaya, el Espíritu Santo no puede venir. ¿Sabe por qué? Porque en su esencia de su plenitud, él está en mí. Alabe. Pregunta. Está abierto el chat. Pregunta. Cualquiera que quiera hacer una pregunta. Corta, precisa, concisa. Hágala ahora. Cualquiera de los que están en el grupo. Wow. O fui claro o no fui claro. Como dije un profesor, o lo entendieron todo o no entendieron nada. Bueno, no hay una pregunta, una sola. Wow, qué falta me hace Mariela. Ella siempre pregunta algo, copien de ella.
No hay pregunta. Pues nada. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde, Briana. Vamos para la oración.